Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia, la Carta de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y después vamos a leer el versículo 12. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas y nos amas, oh Dios. Gracias porque nos has esperado, porque has tenido paciencia con nosotros, oh Dios, para que llegáramos a tu redil. Y aún estando en tu camino, muchas veces nos apartamos con necedad, conscientes de que alejarnos de ti lo único que nos trae es desgracia, oh Dios, pero tú nos tienes paciencia y nos esperas con brazos abiertos. Oh Dios, queremos que nos hables por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que están de pie. El tema de esta noche es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Y cuando habla de sabiduría en este contexto, no está hablando de un conocimiento intelectual. El conocimiento es muy importante. El conocimiento intelectual es muy importante. Tenemos, bueno, el iPhone no es el 17, pero es una computadora. Tiene tanta capacidad, tiene tantas cosas con las cuales nos podemos educar, con las cuales nos podemos comunicar con alguien que está al otro lado del mundo. Y es asombroso. Y eso no es el resultado de estar en una hamaca bien tranquilo, ¿verdad? Rascándose la barriga y perdiendo el tiempo. Es el resultado de mentes brillantes, de personas inteligentes y que toman el riesgo también para echar a andar ideas inteligentes hasta el punto de que cambian el mundo. Porque cambian el mundo. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, la manera de comunicarse, mi mamá pues estaba aquí, fue una de las primeras que llegó aquí a los Estados Unidos. Me refiero de la familia. Ella se comunicaba, bueno, nos comunicábamos con ella y ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, íbamos a un pueblo vecino y se hacía una cita. Al Antel se llamaba. Se hacía una cita y uno llegaba a tales, supongamos a las 3 de la tarde le van a hablar. Entonces llegaba uno como 15 minutos antes, se sentaba por ahí a esperar y de repente sonaba el teléfono y el señor que trabajaba ahí, fulano de tal, sí, pase a la línea tal. Y ahí estaba la persona. Era un evento. Tal día le van a hablar. O sea, era un evento para poder ir y tener esa conversación. ¿Cómo están las cosas? Como si ya nacieron los puerquitos o si ya te curaste de la mordida del perro o alguna cosa así.
Era un proceso, pero se requiere de mentes inteligentes para poder echar a andar ideas que a veces son ideas tontas, pero que con el tiempo llegan a hacer que esas cosas funcionen. Y eso nos facilita la vida, nos cambia la vida. Es impresionante lo que la mente humana puede llegar a hacer cuando se le da la libertad para que se desarrolle. Es una bendición para la humanidad. Pero Santiago, el escritor de esta carta, no está hablando de la riqueza, de la inteligencia humana, o sea, de la sabiduría intelectual, lo cual, como digo, eso nos facilita la vida y es una riqueza valiosa, el intelecto. Pero la sabiduría de la que está hablando aquí el escritor es una sabiduría distinta, es una sabiduría que nos ayuda a enfrentar la vida cuando hay problemas, cuando hay dificultades. El versículo 12 que leíamos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la sabiduría de la cual habla aquí es una sabiduría espiritual. Es una sabiduría que nos ayuda a enfrentar la vida en los problemas difíciles, en situaciones que no se encuentran palabras para expresar el dolor. Yo recuerdo cuando la pastora sufrió la pérdida de su bebé. No hay palabras que puedan consolar por la pérdida de un bebé que estuvo en el vientre 9 meses. Y hubo ilusiones, hubo sueños acerca de esa criatura. Se pensó en un nombre, se escogió un nombre y había ilusiones para una criatura. Pero sin tener una explicación, la criatura muere. Entonces, no hay palabras para consolar, pero la sabiduría de Dios es lo único que nos ayuda a, incluso sin entender lo que está pasando, saber enfrentar la vida. Entonces, por eso el escritor no está hablando de sabiduría intelectual, que, como dije, es una riqueza valiosa. Nos facilita la vida, nos permite tener comunicación con personas que están al otro lado del mundo y podemos comunicarnos y, bueno, tantas cosas impresionantes. Pero nada de eso nos ayuda a enfrentar la vida de una manera tan fuerte como cuando dependemos de Dios y cuando pedimos de su sabiduría para que nos enseñe a actuar aún en esas cosas que no entendemos. Por eso es importante la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, porque nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Lo que no puede consolarnos nadie, lo que no nos puede saber dirigir a alguien, Dios sí nos dirige. Dios nos ayuda. En este contexto, Santiago resalta un tema central, lo cual es la necesidad de pedir y practicar la sabiduría divina. No se trata de conocimiento intelectual, sino de la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de cómo Dios ve las cosas. Eso es lo importante, que aprendamos a entender qué es lo que Dios quiere mostrarme a través de esta situación, a través de
esta cosa que yo no puedo entender, este problema que yo no está en mi capacidad, de qué manera Dios se quiere manifestar por medio de esta situación. Punto número 1, las pruebas nos enseñan sabiduría. Una persona que ha pasado por una prueba difícilmente va a ser la misma. Difícilmente va a ser la misma después de haber pasado por un proceso difícil. Puede motivar a alguien más porque lo ha vivido por experiencia, en carne propia, una dificultad. Entonces puede testificar a otro de cómo Dios le ayudó a salir de esa situación. Porque es fácil decir palabras, pero es una cosa diferente estar viviendo una situación que uno pues no sabe cómo salir de esa. Pero una persona que ha pasado por una prueba, esta persona ya no puede ser la misma. Es una persona más fuerte, es una persona que aprende sabiduría por medio de las pruebas. Por eso es humanamente hablando, es absurdo decir lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso pues, humanamente hablando, es absurdo. Yo no me alegro cuando me llega una prueba. Si me dieran a escoger entre una prueba o irme en un crucero por lo menos una semana al Caribe, pues yo con esfuerzo digo, pues me voy para Jamaica. Bueno, Jamaica ha estado mal por lo del huracán. Pero bueno, qué mejor que irse de vacaciones y pasarla bien. Si me dan a escoger entre una cosa o la otra, jamás estaría, yo quiero ser probado. Jamás sería esa una opción para mí. Sin embargo, dice el escritor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas son oportunidades de crecimiento. Como digo, una persona que ha pasado por una prueba no es la misma. Ha sido procesada. Y entonces esas son oportunidades de crecimiento. Y pues Santiago enseña que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y claro que el gozo no surge del dolor, o sea, no es que una persona se siente contenta por el dolor que está viviendo, no. Sino que se refiere al propósito que hay detrás de ese dolor. ¿Cuál es el propósito? O sea, las pruebas fortalecen la fe y producen paciencia. Eso es lo que hace la prueba. Nos aumenta la fe, nos ayuda a que maduremos en fe, una fe real, una fe verdadera. Y una de las cosas interesantes de esta carta es que está escrita a diferentes, no son ni siquiera iglesias, sino que son diferentes miembros cristianos de la iglesia primitiva, pero que estaban huyendo por causa de la predicación del evangelio, o sea, por causa de creer en Jesús. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Basado a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si alguien lo recuerda. Esteban, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Habla de Esteban. Él murió lleno de besos y abrazos. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 54. Esto es parte de más o menos del contexto. Los miembros a quienes Santiago escribe la carta es a diferentes cristianos que están huyendo por diferentes lugares. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí,
Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Sigamos leyendo un par de versículos más. Esta es la atmósfera de la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese era el ambiente que se vivía. Incluso la conversión de Pablo se dio cuando él estaba rumbo a Damasco, porque había pedido cartas a los principales sacerdotes, a las autoridades eclesiásticas, para que le autorizaran ir a perseguir cristianos a otros lugares. Cuando iba rumbo a Damasco es que se le apareció, Dios se le reveló. Y fue ahí como él se convirtió al cristianismo. Pero la iglesia cristiana era perseguida, eran apedreados, eran maltratados de diferentes maneras. Entonces, lo curioso es que el escritor de la carta de Santiago es para todas esas congregaciones que están distribuidas en diferentes lugares. Él tiene la preocupación, y su preocupación es que ellos crezcan en la fe, que ellos tengan fe, que ellos maduren en sabiduría para poder enfrentar todas esas cosas, todas esas dificultades. Eso es lo que está haciendo el escritor de esta carta. Está motivando para que la gente aprenda a madurar, aprenda a crecer. Nunca tenemos que ignorar que el camino de Dios es un camino de dificultad también. Algunas veces tenemos falsas expectativas. Hace un tiempo atrás, yo estuve, lo he dicho antes, mi hermana y yo estuvimos en un ministerio misionero en El Salvador durante un buen tiempo. Yo estuve 12 años. Entonces entré cuando yo tenía 14 años y estábamos a tiempo completo, vivíamos en tiendas de campaña, viajábamos de un pueblo a otro y así, en todo El Salvador. Estuve en Nicaragua, en México también, un poco de tiempo. Entonces, hace unos 4 o 5 años estuve platicando con una compañera que estuvo en el ministerio también, y hablaba así como con un poquito de resentimiento. Dice, cuando yo estuve en el ministerio, dice, yo esperaba que el trato que me dieran fuera un poco diferente, pero tuve muy malos ejemplos. Entonces, y pues dice, yo estaba jovencita, dice, tenía, no sé, unos 14, 15 años también, y le dije, pero yo también entré a esa edad. Entonces, había otros que entraron jovencitos. Entonces, ha pasado ya mucho tiempo, pero platicando sobre eso, le mencionaba de que en realidad la vida, tanto la vida cristiana como la vida en general, es difícil. Y el problema es cuando tenemos falsas expectativas. Cuando pensamos que, porque es un ambiente cristiano,
todo va a ser perfecto y todo va a haber solo gente buena. ¿Y de dónde salió el que entregó a Jesús? ¿De dónde salió Judas? Era uno de los apóstoles. O sea, era uno de los discípulos. Era un apóstol. Y entregó al Mesías. Entonces el cristianismo, no nos equivoquemos. No tengamos falsas expectativas de que todo va a ser de color de rosas, porque no es así. Y de repente va a encontrar malos ejemplos. Y de que eso es mentira, no es mentira. Es verdad de que hay malos ejemplos. Pero, como dice el escritor, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, en dificultades, porque así es como se prueba el tipo de fe que tenemos. Pero si tenemos falsas expectativas de que venga al cristianismo y que sus problemas se van a terminar y que usted va a ser próspero y que de repente se va a dar cuenta que no es así. Que Dios lo que hace muchas veces es que nos fortalece en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Y por si fuera poco, no solamente que en el cristianismo vamos a encontrar malos ejemplos. Veamos lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí no dice posiblemente van a tener aflicciones, posiblemente se van a topar con algún problemita que les va a complicar un poco la vida. No, en el mundo tendréis aflicción, o sea, va a pasar así. Y lo más curioso es que Mateo capítulo 11, versículo 6, dice así: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir? Que algunos van a encontrar tropiezo en Jesús. Entonces, si van a encontrar tropiezo en Jesús, ¿cuánto más no pueden encontrar tropiezo en nosotros, que somos imperfectos? De repente yo le puedo defraudar. De repente la pastora le puede defraudar. Eso es la vida cristiana. Es una cosa real. Es una cosa que todos somos seres humanos, que somos imperfectos y no podemos tener expectativas demasiado altas como para pensar que no nos van a fallar. Ahora, cuando dice Jesús, bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí, es porque tú puedes ver en Jesús a tu Salvador, tú puedes ver a Jesús, el que te sana la vida, el que te restaura, o puedes ver a alguien que te pone cargas demasiado pesadas, que al final esas cargas que Él pone son para nuestro bienestar. Porque en los versículos anteriores de Mateo capítulo 11, dice el versículo 4, dice respondiendo, vamos a leer desde el versículo 1 mejor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, algunos ven en Jesús su sanador, el que le da la vista. Otros ven en Jesús el que los resucitó, es el Cristo. Otros ven que Jesús es el que les perdona sus pecados, el que no les acusa, el que no les condena. Pero hay otros que dicen: ese no es el Hijo de Dios. Y prefieren
refugiarse en su religión. ¿Quiénes ordenaron la muerte de Jesús? Fueron los maestros de la ley, fueron los principales sacerdotes. ¿Cómo es posible que la gente del vulgo encontró en Jesús al Mesías y los intelectuales y los teólogos y los conocedores de las Escrituras son los que le dieron la espalda y lo mataron? Incluso Pilato castigó a Jesús y después dijo, pues ya está, que lo suelten. Pero ellos dijeron, no es suficiente, crucifícale. O sea, usted puede encontrar en Jesús al Redentor, al Salvador, al que le sana, al que le fortalece en los momentos más difíciles, o puede encontrar un tropiezo por no querer obedecer la palabra de Dios, por no querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Cualquier cosa usted puede ver en él, un pretexto. Puede ver en la iglesia el mal ejemplo de fulano de tal, de fulana de tal, y decir, yo, ¿para qué voy a congregarme ahí? Si eso es lo único que hacen es esto y que lo otro y que no sé qué. O sea, usted puede encontrar en Jesús al Mesías que le puede dar la vida eterna, o puede apartarse de él porque no quiere pagar el precio. Y el escritor de Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en pruebas y en dificultades. No porque eso nos cause alegría, pero es por el trasfondo, lo que produce la prueba. La prueba produce madurez, produce fe, produce paciencia, nos da sabiduría para enfrentar la vida. Eso es lo que hace la prueba. Las pruebas producen madurez espiritual. La paciencia no es resignación, sino perseverancia con propósito. Dios usa las pruebas para formar el carácter, no solo para probar nuestra fe, sino que es para formar nuestro carácter. Y vemos el caso de José en Egipto. En Génesis 50:20, recordemos que José fue vendido por sus hermanos. Entonces, ahora ya José vive en Egipto, es el gobernador, es el personaje más importante después del faraón. Y José se trajo a sus hermanos de la tierra de Canaán porque había hambre, había sequía. Entonces en Egipto había abundancia. Por la sabiduría de José guardó todo el grano y hubo prosperidad ahí. Entonces empezaron a vender el grano que tenía Egipto, y de los países vecinos llegaban para recoger, para comprar. Y José se trajo a sus hermanos y a su papá a vivir a Egipto. Pero cuando ya su papá de José murió, sus hermanos, como le habían vendido, ellos tenían miedo y pensaron, José se va a querer vengar de nosotros. Y es por eso que dice, veamos lo que dice el versículo 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Versículo 16, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, por sentimiento, ¿verdad? Porque ellos todavía no habían aceptado el perdón que José les había dado. Versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José,
No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aquí es donde está el versículo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vemos aquí que una persona que aprende, que es procesada y que aprende la sabiduría de Dios, va a lograr entender que por medio de la prueba Dios está obrando. Y si no hubieran vendido a José, él jamás habría llegado a ser el gobernador de Egipto y jamás habrían tenido la sabiduría para poder juntar, primero para explicar el sueño que tuvo el faraón y para explicar cómo tenían que hacer para que guardaran el grano. Todos se hubieran muerto por la sequía, pero Dios usó el rechazo de sus propios hermanos para José, que le vendieran, usó el que él fuera un esclavo y que después de eso fuera a parar a la cárcel. Un proceso muy largo. Creo que fueron más o menos desde que él fue vendido hasta que llegó a ser el gobernador de Egipto, creo que pasaron 13 años. 13 años. Por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando estén en pruebas. No se refiere al dolor, alegrarnos por el dolor. Yo creo que José no se alegraba porque lo hubieran vendido sus hermanos. Seguramente pasaba noches en vela pensando, ¿por qué? ¿Por qué sus hermanos lo trataron de esa manera? ¿Y por qué Dios permitió que pasara eso? Seguramente hubo muchas preguntas como esas. Sin embargo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces, el gozo de las pruebas y de las dificultades no es por el dolor en sí, sino por el qué es lo que Dios va a hacer por medio de esta situación. ¿Cómo es que Dios me está procesando y cuál es su propósito? Porque dice, ahora dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cualquier prueba, cualquier dificultad, pensemos qué es lo que Dios está haciendo. La sabiduría nos enseña a ver las pruebas con ojos espirituales. El creyente sabio y que madura no pregunta ¿por qué me pasa esto? O sea, sí podemos preguntarlo pues, pero no como una manera de queja contra Dios. Dios es nuestro Padre y sí podemos preguntar, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres enseñarme? Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. La sabiduría transforma la prueba en oportunidad para glorificar a Dios. Cuando enfrentamos problemas familiares, problemas laborales o económicos, debemos pedir sabiduría para actuar conforme al propósito de Dios, no según nuestras emociones. Cuando actuamos en base a nuestras emociones y nuestra desesperación, como hizo Elimelec con Noemí, se fueron para Moab, allá murió Elimelec, allá murieron sus 2 hijos y se quedaron sin nada por tomar decisiones con desesperación. Eso es lo que hacemos. Por eso debemos de pedir sabiduría para que Dios nos ayude a salir adelante de lo que sea. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos, pero Dios en su fidelidad nos va a sacar adelante. Gloria a Dios. Puestos de pie. Solamente vimos la mitad de la enseñanza, pero después vamos a continuar. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Señor, ayúdanos porque somos débiles.
porque muchas veces tenemos falsas expectativas. A veces pensamos que las cosas van a ser fáciles cuando en realidad no es así. Pero tú has prometido darnos paz y darnos la victoria, porque tú venciste al mundo y tú sabes, oh Dios, cómo cambiar las cosas hacia algo bueno. Sin importar el proceso, ayúdanos, Señor, a aprender esa sabiduría para poder enfrentar la vida y salir adelante. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que están aquí reunidos. Bendíceles y que esta palabra lleve mucho fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.